Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy hablaremos del vórtice I-250, el vórtice más importante que se produce en un Fórmula 1. El vórtice I-250 se llama así porque está a 250 milímetros del plano central del coche. Es decir, el vórtice I-250 se genera justo cuando el reglamento permite poner apéndices aerodinámicos, que estos son la cascada de flaps. Y entonces, ¿qué pasa? Que se crea una zona de alta presión por encima del flap y una zona de baja presión por debajo del flap. Y como os comenté en el vídeo de qué son los vórtices, la zona de mayor presión intentará ir a la zona de menor presión, y esto sumado a la velocidad creará un vórtice. Este vórtice es el I-250, el vórtice que más energía tiene en un Fórmula 1 y el más importante sin ninguna duda. Este vórtice se genera en la punta de la cascada de flaps, y los equipos, cuando salió esta normativa, o sea, cuando descubrieron que se podía utilizar el vórtice I-250 y lo empezaron a potenciar, todo el mundo se planteó el dilema entre hacer un vórtice más pequeño y que genere menos drag, o hacer un vórtice lo más potente que se pueda y generar mucho drag, pero tener un vórtice muy fuerte. Y todo el mundo decidió el vórtice más fuerte que pudieran conseguir, porque sin duda, aunque penalice un poco en la parte frontal del coche porque genera resistencia aerodinámica, luego vas a recuperar toda esta pérdida porque vas a generar muchísima más carga aerodinámica. Entonces, una vez se genera el vórtice I-250, este vórtice pasa por los turning vanes, que son las placas que hay justo debajo del morro, y esto también genera unos pequeños vórtices que alimentan al I-250. Una vez ha pasado por las turning vanes, va a los batchboards, los cuales la función de los batchboards es redirigir los flujos, y sobre todo el vórtice I-250, porque el batchboard está diseñado para redirigir el flujo del vórtice y llevarlo hacia el exterior del coche, es decir, llevarlo justo hacia donde se acaba el fondo plano. ¿Y esto qué permite? Pues permite dos cosas. Como ya sabéis, yo os expliqué en el vídeo de qué son los vórtices, el vórtice es un flujo de aire cerrado, por lo tanto hace que actúa como una barrera, ¿vale? Es decir, si tenemos una zona de alta presión y otra zona de baja presión, si ponemos un vórtice en medio, el aire, o sea, el vórtice este hará como un objeto sólido, ¿vale? Y el aire no podrá ir a la zona de baja presión. Y esto es lo que pasa con el fondo plano. El vórtice I-250 lo que hace es pasar alrededor del fondo plano y lo sella, es decir, pasa justo por encima del asfalto y crea una barrera donde el aire de alta presión que está por encima del fondo plano no permite que vaya hacia el de baja presión, que es el que está por debajo y es el que crea la carga aerodinámica. Para que entendáis esto, básicamente el vórtice I-250, la función es como las antiguas faldillas o skirts que se ponían en los Fórmula 1, que eran muy peligrosas, pero que generaban un efecto suelo brutal, porque aislaban totalmente el fondo plano del flujo que circulaba por el exterior del coche o por encima del fondo plano. Y de esta manera se creaba muchísima succión. Y básicamente el vórtice I-250 lo que quiere replicar es eso. Pero también tiene otra función, y es redirigir las turbulencias que se producen en el neumático delantero. Lo que hace el vórtice es actuar también como una barrera de las turbulencias, porque lo que se hace es mantenerlas lo más alejadas posible del coche para que no interactúen con el aire limpio y laminar y lo contaminen, ¿vale? Es decir, lo que se intenta es empujar las turbulencias fuera del coche y que no afecten a la aerodinámica del mismo. ¿Y por qué es tan importante?
Pues básicamente porque aunque genere resistencia aerodinámica, porque los vórtices generan resistencia aerodinámica, lo que pasa es que cuando pasa por el fondo plano, ¿vale? Lo aísla totalmente y la cantidad de carga aerodinámica que se genera simplemente por tener el vórtice ahí es enorme, porque aísla totalmente el fondo plano y permite que se cree una succión muchísimo mayor que si este vórtice no estuviese. Además, al mantener las turbulencias alejadas, las turbulencias del neumático delantero alejadas del coche, permite reducir la resistencia aerodinámica, porque el aire es laminar y no es turbulento. Además, el vórtice I250 no es un vórtice malo, ¿vale? Porque, por lo que hemos comentado, porque permite ganar mucha carga aerodinámica, aunque genere un poco de resistencia aerodinámica. Además, es un vórtice que es normalmente el que se suele ver, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay unas condiciones de humedad elevadas y hay unas condiciones climatológicas determinadas, es posible ver vórtices. Esto suele pasar a veces en el Gran Premio de China o en la pretemporada en Barcelona también pasa. Luego cuando es el Gran Premio de España pues no pasa porque ya es mayo y ya hace mucho calor. Pero en el Gran Premio de China y en el de Brasil normalmente se suelen ver porque hay humedades muy elevadas, ¿vale? Entonces, cuando se dan esas condiciones se pueden ver los vórtices. No se ven todos, ¿vale? Solo se ven los más poderosos, los que más energía tienen. Y normalmente se suelen ver los de la punta del alerón trasero, ¿vale? Que son relativamente fáciles de ver. Y luego el vórtice I250, que es el más poderoso y es fácil de ver. Lo que pasa es que está un poco oculto, sobre todo en la zona de los dashboards, pues es un poco complicado de ver con las cámaras. Pero es el más potente y el que más fácil se ve, porque contra más potencia tenga el vórtice, más fácil será de ver si las condiciones climatológicas lo permiten. Hay vórtices que se generan y aunque las condiciones climatológicas sean buenas y favorables para que se vean los vórtices a simple vista, pues no se ven porque estos no tienen la suficiente energía como para poderlos observar con el ojo. Entonces los equipos, para poder trabajar con los vórtices, lo que hacen es usar simulaciones de CFD, ¿vale? De Computational Fluid Dynamics, ¿vale? Que son simulaciones por ordenador que te permiten ver los flujos, o también el típico túnel de viento que todos conocemos. Esto permite a los equipos estudiar el recorrido del vórtice y poder redirigirlo. Y un coche, hoy en día los vórtices son muy importantes en la dinámica de un Fórmula 1. Y un Fórmula 1 en el que los vórtices no estén bien diseñados y bien redirigidos, verá penalizado muchísimo su rendimiento. Así que es muy importante tener claro por dónde van los vórtices, a dónde llevarlos y tener una idea sobre cuál es el comportamiento del coche y poder actuar con los vórtices para mejorar la aerodinámica del Fórmula 1. Y este vórtice, ¿cómo se hace tan potente? Pues si os habéis fijado, todos los flaps del alerón delantero, ¿vale? Toda la cascada de flaps converge en un punto muy pequeño. ¿Por qué se hace esto? Porque contra más elementos pongas ahí, más potente será el vórtice, ¿vale? Si todos la cascada de flaps converge en un punto, pues por ejemplo este año solo se permiten 5 flaps, ¿vale? En el alerón delantero como máximo. Entonces si todos esos 5 flaps convergen en un punto, el vórtice que se generará será enorme. En cambio, si tuviese solo un flap, pues el vórtice sería más pequeño porque hay menos cantidad de aire que está en contacto, ¿vale? O sea, a más flaps, mayor potencia tendrá el vórtice. Y contra más potencia tenga el vórtice, más grande será y mayor será su capacidad para bloquear el aire, porque ocupará más volumen, entonces será más difícil que el aire de alta presión entre debajo del fondo plano, ¿vale? Básicamente esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like y no olvidéis en dejar vuestra sugerencia en un comentario, ¿vale? Si me gusta, puede que haga un vídeo sobre vuestra sugerencia. Sin más me despido y acordad de suscribiros, activar la campanita
y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.